quedado, ¿sí?, en la revisión concreta de los aspectos del contencioso administrativo previstos en el Código Orgánico General de Procesos, ¿sí? Y la idea era entendernos, comprender la naturaleza del contencioso administrativo y de las diversas acciones que se desarrollan con base en él. Entonces, habíamos comentado que el profesor Juan Carlos Benalcázar había dicho que el proceso contencioso administrativo tiene por finalidad lograr de modo eficaz y efectivo que la administración se someta al derecho, al tiempo que busca la efectiva vigencia y eficacia de los derechos de los administrados, es decir, sujeción al derecho, por una parte, de la administración pública, por otra, el respeto al derecho a los administrados, tutela de la legalidad y derecho de los administrados. En resumen, que de todas formas debemos pensar que si se tutela la legalidad, obviamente esa tutela de la legalidad debe conllevar el respeto a los derechos de los administrados. Sin embargo, se difiere, se separa de las dos maneras, porque en algunos casos pudiera pensarse, pudiera entenderse, que no hay una violación de un derecho directamente relacionado con alguno de los administrados, pero sí hay una violación de la norma jurídica y en virtud de un principio que es fundamental en el contencioso administrativo de tener un interés, una persona que puede ser un interés directo o un interés difuso, es decir, cuando yo tengo el interés concreto y específico de que se tutele la legalidad en las administraciones públicas, pues estamos en presencia de una tutela de la legalidad sin que haya una violación directa, específica, concreta y actualizada de un derecho de un particular. Se juntan legalidad y tutela de los derechos inseparablemente desde un punto de vista teleológico, es decir, que la finalidad del contencioso administrativo siempre va a ser la tutela de la tutela de la legalidad y la protección de los derechos de los administrados. Dice Laura Vicuña, establece que entonces las pretensiones, que no son las pretensiones en derecho procesal, aquello que solicitan los administrados, aquello que solicitan los accionantes, para lo cual va uno hacia a abrir la vía jurisdiccional, en este caso la vía del contencioso administrativo. Las declaraciones, las pretensiones de los accionantes en materia contenciosa administrativa conllevarían la declaratoria de nulidad total o parcial de un acto administrativo, la declaratoria de ineficacia o contrariedad a derecho, el restablecimiento del derecho jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas específicas para alcanzar tales fines, porque obviamente las sentencias deben ser fines en sí, deben ser completas en sí mismas. Y no puede decir, bueno, tutelo, Dayana Cerón le fue tutelado su derecho al trabajo, ¿sí? Yo ordeno que sea restablecido el ejercicio del derecho al trabajo, pero entonces resulta que yo no digo que Dayana Cerón trabajó en la administración pública nacional, que ejercía un cargo de coordinador, que tenía tantos años en este ejercicio, que devengaba tantos salarios, que debiera reintegrársele a ese cargo, pagarse los salarios que dejó de percibir, etcétera, etcétera. Si yo no doy todas las directrices específicas para restituir el derecho, para restituir la situación jurídica que se violentó, también las decisiones en contencioso administrativo no serán concretas. Y obviamente se dice cómo se tiene que hacer y se le da la orden expresa a la administración pública para que realice la, la reposición de la situación jurídica infligida. También a veces se le da a la administración pública una orden expresa, concreta y específica para que realice unas conductas. Por ejemplo,
en los casos en que debe dar respuesta a la solicitud de las personas, en el caso de que nos encontremos ante un silencio administrativo que vulnere, eh, que vulnere la situación subjetiva de alguien. Recordemos siempre, y aquí yo no lo digo como digamos, como algo políticamente correcto. La idea siempre es aprender. La idea es entrar en conciencia de lo que estamos estudiando. Sí, obviamente en estas asignaturas no tenemos chance de profundizar, no vamos a decir, mire, van a salir transformados en unos procesalistas y en unos estudiosos que dominan magníficamente, con maestría, el contencioso administrativo, porque sería mentirlo, ¿verdad? El contencioso administrativo es bastante complejo. Pero las evaluaciones las diseñé de forma tal que podamos tener los rudimentos, los aspectos básicos de conformidad con los cuales ya por autoformación, por autogestión y autorregulación del comportamiento de estudio, ya podemos obtener mayores beneficios luego de que desarrollemos por nuestra propia cuenta en un nivel de algún curso o diplomado o en una maestría, este estudio. Pero por lo pronto me interesa dominar lo básico y lo básico se lo van a dominar con base en una aplicación de las tareas o actividades que le he enviado. Sí, no es la idea no es la nota, obviamente. Si saco una nota muy baja, pues uno está reprobado, pero la idea no es la nota. Yo por eso no tengo problema. Lo que necesito es que me demuestren, dentro de lo que me han redactado, que están comprendiendo los aspectos que les he solicitado. Estudiando el contencioso administrativo, ya hemos hablado del contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo, el contencioso, el contencioso administrativo de objetivo o por exceso de poder que en términos generales, a corresponder cada uno a la tutela objetiva de la ley, el contencioso objetivo, y el contencioso de plena jurisdicción o subjetivo es la tutela de los derechos de los administrados que están presumiblemente negados, desconocidos o no reconocidos total o parcialmente por actos o hechos administrativos, porque pueden ser actos o hechos administrativos. Tenemos clara la diferencia entre un acto y un hecho administrativo. No sé si la tengamos clara. En todo caso, los hechos administrativos son manifestaciones de voluntad de la administración, ¿sí? Y les pongo un ejemplo para diferenciarlos. Supongamos pongamos que Edwin Freire, realiza una construcción en su vivienda y hace unas modificaciones de tal gran magnitud que debió requerir el permiso de la administración pública. Entonces resulta que él nunca lo solicitó, viene la administración pública, hace las respectivas fiscalizaciones, hace el procedimiento, le da el derecho a la defensa y acuerda la demolición de esa construcción. Ese, esa, ese, esa decisión de la administración, la expresión de la decisión de eh, demoler la construcción realizada de forma ilegal es un acto administrativo, ¿sí? Pero la ejecución de ese acto administrativo por el cual le envían los obreros de la administración pública, bueno, ya lo han notificado, y le envían los obreros y proceden a demoler la construcción, y eso es un hecho administrativo. Y se puede presentar el hecho administrativo sin que se presente el acto administrativo, porque puede ser que igualmente Freire construyó de manera ilegal, pero la administración pública dice, no, no vamos a perder el tiempo, esto es demasiado ilegal, está construido junto al cauce del río, hizo un cajón, etcétera, etcétera, se metió hasta la calle, se comió parte de la vía pública, entonces no, esto es una cosa
groseramente ejecutada, entonces vamos a proceder en bien de la colectividad a demoler sin más preámbulos. Obviamente se está violando los derechos de Freire, ¿sí? Y se están violando no con un acto administrativo, sino con un hecho administrativo. Por eso el recurso, la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción va a ir en contra, eh, va a ir en contra de un acto o de un hecho administrativo que se considera lesivo de los derechos. Ese es el contencioso subjetivo y por su parte, porque subjetivo, ¿por qué? Porque vamos a tomar en cuenta la condición de la persona que lo intenta y el conjunto, el catálogo de derechos que tiene dentro de su esfera jurídica y la violación de uno o varios de estos va a determinar la procedencia o no de la acción contencioso administrativa, o al menos el ejercicio. Y por otra parte, el contencioso de objetivo de anulación va a tomar un acto administrativo y va a revisar en ese sentido si el acto administrativo está apegado o no a derecho y si de ese apego o de desapego al derecho, más bien del desapego al derecho, pudiera derivarse una situación de nulidad de dicho acto administrativo. Entonces, esas son, y esas las que establecía la ley orgánica de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿sí? Pero la, se han agregado, ¿sí? Con, con ocasión del nuevo sistema contencioso administrativo, ¿sí? Se han agregado las acciones de lesividad, de silencio administrativo, de pago por consignación, la de responsabilidad objetiva del Estado, la nulidad de contrato, las controversias en materia de contratación pública y cualquier otra que señale la ley. Muy bien, claro, el contencioso administrativo, yo siempre digo, es muy complejo. Es complejo en el sentido de que hay algunas normas específicas, ¿sí? Algunas normas generales que están incluidas en el Código Orgánico de Procesos, el Código General de Procesos, y hay otras que están, por ejemplo, en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, están en la ley orgánica del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Judicial, por ejemplo. Entonces, ahí está un poco disperso el tema de la jurisdicción contencioso administrativa. Y aparte de eso, para comprenderlo, tenemos que tener un conocimiento adecuado, preciso, certero, eh, eficiente la, del derecho administrativo. Porque si yo voy a decir, bueno, voy a intentar una acción contenciosa administrativa, porque determinada administración pública me está, o yo tengo una vulneración, yo tengo que conocer la estructura del Estado para saber de quién deviene el ejercicio de esa competencia, si es el órgano al cual yo voy a recurrir es competente y también después de eso ver cuál es el órgano competente para el conocimiento de de una, para el conocimiento de un asunto que yo quiero someter al, al arbitrio o a la decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, entonces hablamos de la acción de lesividad. La acción de lesividad, que tenemos las definiciones de coste. Bueno, la acción de lesividad ocurre en los casos en que se ha emitido un acto contencioso, un acto administrativo, ¿sí? Y se procede a la revocación. Dice, como ha sido señalado al referir los recursos que contempla la ley de la jurisdicción contencioso administrativa en aquel momento, la acción de lesividad no está expresamente señalada, pero sí fundamenta
en la disposición del literal D del artículo 23, al prever que al demandar la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso la anulación de actos o disposiciones de la administración, puede comparecer el órgano de administración, autor de algún acto que en virtud de lo prescrito no pudiere anularlo o revocarlo por sí mismo. Es decir, que va a proceder en los casos en que hay una controversia y debe ser revocado un acto. Entonces, en algunos casos, la propia administración pública debe recurrir para intentar la revocatoria de su acto. Debemos entender algo. Cuando la administración pública dicta un acto administrativo, ha expresado su voluntad. Si ese acto administrativo genera derechos o intereses subjetivos en particular, el acto administrativo no puede ser revocado así, digamos, de forma expresa, de forma gratuita, porque solamente si está revestido de nulidad absoluta es que yo puedo considerar dejar separar del, del, de la, de la existencia jurídica un acto administrativo. Imagínense ustedes que una persona solicita la nacionalidad ecuatoriana, ¿sí? Cumple con todos los requisitos y a continuación, bueno, se la concede sin azúcar. Ajá. Se la concede y luego de concedida la nacionalidad, pues vive algunos años en el Ecuador, realiza trámites, adquiere vivienda, casa, tiene un trabajo, tal. Y luego, unos años después, la administración pública eh, pretende revocar esa nacionalidad sin que hayan operado causales para que se proceda a esa medida. ¿Habría razones para pensar que estamos ante una conducta irregular de la administración? Bueno, pero la acción de lesividad es la que utilizaría la administración para lograr revocar. El artículo 304 habilita para demandar la acción de lesividad a la máxima autoridad de la administración autora de algún acto. En lo atinente a la oportunidad para presentar la demanda, se prescribe a que la acción de lesividad podría interponerse en el término de 90 días a partir del día siguiente a la fecha de declaratoria de lesividad. En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a las personas naturales en cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad. Entonces, la acción de lesividad las va a intentar la administración pública cuando desea revocar un acto, pero el acto ya ha generado derechos o intereses en las personas. Sin embargo, existen razones de legalidad que pueden determinar que ese acto pudiera ser anulable, mas no totalmente nulo. Entonces, en esos casos, para ejercer un verdadero control de la legalidad de la actuación administrativa, entra la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de esa acción de lesividad. Esa es la primera acción. El silencio administrativo, ya hemos conversado en la clase pasada. ¿Qué es el silencio administrativo? Doctor, muy buenos días. Una consulta. Dígame. Ya, bueno, nosotros acá en lo que es el tema de Ecuador, al menos a nivel policial, tenemos el CODESCOP, que es el que nos rige en las situaciones, en actos administrativos, más para el tema de buscar la culpabilidad en alguna situación, en el tema netamente policial, la parte administrativa. Pese a ello, algún acto administrativo que se ha llevado a través de algún sumario, que es lo que se realiza acá, pese a ello, posterior, la persona que se siente o que recibe la sanción presenta algún tema de alguna acción de protección a un juez penal común y se revén estos temas administrativos, y por lo general, como tenemos vacíos legales, lo que se ha hecho es que estas personas se reintegran nuevamente a la institución policial por algún acto administrativo que quizás tuvo alguna falencia, ¿no?, durante el desarrollo. Entonces, esto sí se puede dar acá en nuestro Ecuador. Yo creo que a nivel
mundial, ¿no? El tema de que si es que existe alguna vulneración de derechos, pues se puede prever de alguna otra manera, ya no en la parte administrativa, sino directamente van hacia los jueces garantistas de derechos. Esa era mi consulta, doctor, en el sentido de que se puede dar y de darse, esto entraría dentro de la legalidad, se podría decir, ¿o no, doctor? Usted me dice en los casos en que los funcionarios son sometidos a procedimientos disciplinarios, de repente son destituidos o han desarrollado en sus cargos. Sí, desarrollado en el tema administrativo más que todo, doctor. Ok, listo. Sí, eso es posible, porque fíjense, si bien, bueno, ustedes realizan funciones de apoyo a la jurisdicción penal, pero están sometidos en lo disciplinario, no en lo penal, están sometidos en lo disciplinario a un régimen administrativo. Cuando la administración de personal de ustedes decide imponer una sanción para suspenderlos, para darles una amonestación, no sé cómo es el régimen de sancionatorio ya, o bien para disponer de su cargo, de destituirlos en virtud de cualquier situación que pudiera eventualmente haberse producido, efectivamente están sometidos ustedes al régimen administrativo y están protegidos por la jurisdicción contencioso administrativa. Todos los derechos y las garantías derivados del debido proceso, del derecho a la defensa establecidos en las constituciones nacionales de toda América, les son atinentes a ustedes en ese momento, les son pertinentes y pueden intentar, en ese caso, más que la vulneración, la anulación del acto administrativo, intentarían en todo caso el contencioso administrativo subjetivo, ¿sí? El subjetivo, el de plena jurisdicción, porque requiere no solamente anular un acto, sino dejar sin efecto el acto, tomar todas las medidas pertinentes para reponer a la situación jurídica que le fue violentada, al derecho violentado, y ordenarle a la administración todos las acciones que deben tomar. Incluso, fíjense, en esos casos en que se reintegra un funcionario, se debe tomar en cuenta el tiempo que no ha devengado sus salarios y la administración puede decir, el juez puede decir, bueno, realícese una experiencia complementaria al fallo o decir directamente el monto a pagar es tanto por el tema de salarios caídos, incluso los intereses y todo lo que se pudiera derivar de ello. Eso es simplemente derecho contencioso administrativo, porque hay que pensar que yo le decía al otro día a unos alumnos aquí en Venezuela, hay que quitarse el cassette penal, ese chip penal. ¿Por qué? Porque el chip penal que considera que de repente, en virtud de que los funcionarios policiales laboran como, digamos, en asistencia a la jurisdicción penal, si es en órganos de repente no necesariamente órganos de instrucción penal, pero sí realizan asistencia en colaboración. Entonces, en ese caso, no por eso vamos a estar sometidos a la jurisdicción penal para todo, sino cuando ocurren los casos que usted me dice, nos vamos a ir a la jurisdicción contencioso administrativa. Existe una acción, porque una acción donde existe una responsabilidad objetiva del Estado. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil viene determinada por el hecho de que todo el que causa un daño debe repararlo, ¿sí? Es decir, que si de repente yo voy manejando un vehículo, me encuentro con alguno de ustedes en una intersección, en un semáforo, no respeto las normas de tránsito, choco el vehículo de ustedes, yo debo reparar ese daño, ¿verdad? Eso es una responsabilidad subjetiva porque pues yo debí tomar en consideración el cumplimiento de las normas jurídicas que me vinculan. Pero si yo dejo, supongamos, en una cuesta, en una subida, en una pendiente, mi vehículo estacionado, ¿verdad? Y de repente ese vehículo, bien sea por algún desperfecto mecánico, bien sea por impericia, o simplemente porque las cosas deben ocurrir, de repente está solo frenado con el freno de mano, sostenido por la caja, pero todo eso falla, se rueda pendiente abajo y golpea el vehículo de algunos de ustedes. Yo no tuve culpa.
no hubo intención, no hubo dolo, realmente tal vez no pudo haber ni habido negligencia, pero yo generé un daño, igualito debo repararlo. En ese caso estamos hablando de una responsabilidad objetiva. Entonces, existe una, una, una posibilidad en los casos en que el Estado pueda desarrollar conductas que generen, vulneren el equilibrio patrimonial de las personas, de los particulares, exista la forma de hacer valer su responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil se puede ser de origen contractual o extracontractual. ¿Ya han visto ustedes derecho civil, el tema de la responsabilidad civil o derecho de daño? No sé. Bueno, en esos casos existen formas. Lo normal es que si una persona, dos particulares, uno le genera un daño al otro, se va a la jurisdicción civil a hacer valer la responsabilidad civil patrimonial o contractual o extracontractual. Contractual o extracontractual es que si deviene esa responsabilidad de un contrato, de una obligación generada con base en un acuerdo jurídico entre las personas, al que se le da forma de contrato, o simplemente viene de un hecho, de lo que se llama un hecho que puede ser fortuito o culposo, que genera un daño de una persona sobre el patrimonio de otra persona. Entonces, pero ocurre que como se trata del Estado, el Estado tiene unas prerrogativas, tiene algunas consideraciones. ¿Por qué tiene algunas consideraciones? Porque se supone, se presume que es el garante del interés general. Entonces, yo debo someter al Estado al control del patrimonio estatal por parte de una jurisdicción especial, que es la jurisdicción contencioso administrativa. Cuando el Estado, en ejercicio de sus atribuciones o por una contratación o bien por un hecho realizado por una persona investida de autoridad plenamente competente de la administración, que forma parte de la administración del Estado, genera un daño en particular, entonces se lleva al estudio de la jurisdicción contenciosa administrativa para hacer valer la responsabilidad del Estado. ¿Por qué se lleva allá? Porque supongamos, en los casos normales, yo tengo una deuda, voy a cobrarla, ¿qué llego yo haciendo? Si tengo un título ejecutivo, yo llego simplemente y llego solicitando el embargo de bienes de los bienes y derechos y, sin embargo, los tomo para mí. Pero, ¿qué ocurriría? Quisiera que ustedes me contestaran. ¿Qué ocurriría si de repente el Estado tiene una deuda muy grande y yo intento, bueno, voy a intentar el embargo y solicito el embargo de toditas las unidades de patrullaje policial que existen en la ciudad de Quito? ¿Ustedes creen que eso puede afectar al bien público, al interés general de las personas? Bueno, obviamente sí puede afectar el interés de las personas. Entonces, por eso se deja esto en manos de un juez contencioso administrativo con ejercicio de algunas normas específicas, de algunos privilegios del Estado en estos casos. También existe un contencioso administrativo de controversias en la contratación pública o de nulidad de contrataciones públicas, en el entendido de que el Estado realiza una serie de, de contrataciones para adquirir bienes, para ejecutar obras, para que le presten determinados servicios, que está sometida a ciertas garantías y a lo que se llaman las cláusulas exorbitantes. ¿Exorbitantes por qué? Porque esas cláusulas pueden modificar el contrato, en cierta medida pueden incluso generar que se proceda a su rescisión, es decir, a su finalización anticipada, porque se sustente en esto el interés público. Entonces, para el control de este tipo de circunstancias existe un contencioso administrativo de la contratación pública. Y también pensemos, porque hablamos de la responsabilidad del Estado, sí, supongamos que alguno de ustedes va a ejecutar, en el caso anterior que habíamos dicho, va a ejecutar un proceso de demolición sin haber incurrido nunca, sin haber intentado nunca el proceso administrativo previo para acordar esa demolición. Entonces, bueno, llegan y demuelen una vivienda. Después se determina que fueron violados los derechos de la persona,
aparte de que no estaba por fuera de la legalidad, etcétera, 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 y se le generó un daño a la persona. La administración, con todo el dolor de su alma, se ha tenido que eh, meter la mano en el bolsillo y pagarle al particular. Pagarle al particular por el daño generado. Pregunto yo, ese daño generado que debió pagar la administración por lo que hizo un funcionario, ¿se queda así? Al funcionario no le reviste nada, no le asiste nada, no le perjudica nada en la esfera de sus derechos y obligaciones, el haber ejecutado esa conducta ilegal que generó un daño patrimonial en contra de la administración. Bueno, en contra de un particular que fue cumplido por la administración en virtud de un contencioso de responsabilidad objetiva de la administración. ¿Genera algún problema para ese funcionario la circunstancia de que la administración eh, los, ha debido pagar lo estimado en cuanto a responsabilidad objetiva? Bueno, pues obviamente esa actuación de un funcionario manifiestamente ilegal, manifiestamente imprudente, puede generar también una acción contenciosa administrativa conocida como la acción de repetición. La Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional dice: la repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave. Escuchemos: dolo o culpa grave, es decir, una culpabilidad de cierto orden, de cierta relevancia. El dolo es la mala intención. La culpa es la negligencia, la impericia, la imprudencia, la inobservancia de los reglamentos, pero cuando es de un nivel tan grande, una imprudencia tan grande, una impericia tan grande que se hace relevante. Entonces, en esos casos, cuando se ha operado por dolo o culpa grave de los servidores o servidoras públicos en el ejercicio de sus funciones, y el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o en una resolución definitiva de un organismo de protección de los derechos humanos, en esos casos está pendiente la acción por repetición para que la persona, el funcionario que con dolo o culpa grave ejecutó esa conducta, le pague a la administración